Bueno, pues buenos días, vamos a estudiar la palabra. Tienen su palabra ahí, su Biblia o su Torá. Hoy es un Shabbat especial porque estamos en la fiesta de Hanukkah y también hemos tenido días muy especiales. Y bueno, hoy vamos a estudiar la porción de la palabra o la parashá número 10, que es Miketz. Miketz, que significa al final, o también significa al cabo. Y para nuestros hermanos que nos están viendo desde lejos, estamos sobre Bereshit, que es el libro de Génesis 41, verso 1 al 44, 17. Esto es lo que abarca esta porción. Y si puedes compartir el video para que otros lo vean, está bien. Pero concentrémonos entonces en la porción de la palabra de esta mañana, que se llama ¿cómo? Miketz. Diga conmigo Miketz. Vamos a leer ahí en Bereshit, capítulo 41. Recordemos que Bereshit es Génesis, versículo 1. Y bueno, uno viene a la casa del Señor a estudiar la palabra, así que vamos a estudiarla. Bueno, esta porción de la palabra entonces significa al final o al cabo. 41, versículo 1. Dice: al cabo de 2 años cumplidos, el faraón soñó que estaba parado a la vera del río Nilo, y del río emergieron 7 vacas de buen aspecto y robustas de carne que pastaban en la ribera. Pero luego tras ellas emergieron en el río otras 7 vacas feas y flacuchas que se ubicaron junto a las primeras vacas a la orilla del río. Y las vacas de mal aspecto y flacuchas devoraron a las 7 vacas de buen aspecto y saludables. Entonces el faraón despertó y volvió a dormirse y soñó por segunda vez. 7 espigas brotaron en una misma caña, saludables y buenas, y de repente 7 espigas delgadas y marchitas por el viento del este brotaron después de ellas. Las espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas saludables y llenas, y despertó el faraón y asumió que fue un sueño. Por la mañana su espíritu estaba preparado para llamar a todos los nigromantes de Egipto y a todos los sabios. Y el faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara a faraón. Entonces el maestro de coperos le habló a faraón diciendo: hago recordar hoy mis transgresiones. Faraón se enfureció contra sus sirvientes y me puso en prisión en la casa del maestro de matarifes, a mí y al maestro de panaderos. Y tuvimos un sueño en la misma noche, él y yo. Soñamos cada uno un sueño que tenía su propio significado. Y allí con nosotros había un joven hebreo, un sirviente del maestro de matarifes, a quien se le contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. Interpretó a cada uno conforme a su sueño, y tal como nos interpretó efectivamente, así ocurrió. Y a mí me restituyó a mi puesto e hizo colgar al otro. Entonces Paró, es decir Faraón, mandó llamar a Joseph y prontamente lo hicieron salir de la fosa. Se rasuró su cabello, se cambió de ropa y se presentó ante Faraón. Joseph o José pasó 12 años en la prisión egipcia. ¿Cuántos años pasó? 12 años. Y bueno, imagínate nada más,
12 años. Nosotros queremos muchas veces bien rápido. Bueno, entonces tenemos varios temas en esta porción de la palabra. Acabamos de ver uno. También cuando pues se saca a Joseph del calabozo y es presentado delante de Egipto, ¿recuerdan? Y entonces le da la interpretación. También tenemos en esta parashá otro tema donde el faraón le dice a Joseph que no hay nadie tan sabio como él, porque Dios le había revelado los secretos de sus sueños o de lo que había soñado, y le pone sobre todo su pueblo y le pone a sus órdenes, y solo el trono de faraón era mayor que el de Joseph, era como el primer ministro, era el segundo a bordo de faraón. Así que realmente quien gobernaba Egipto por la administración era José. Y bueno, pues vienen los 7 años de abundancia. Ustedes recuerdan estos sueños, los 7 años de escasez, pero hay un tema en particular que llama la atención. Bueno, todo llama la atención, pero representa algo muy, muy profético y muy interesante. ¿Por qué? Porque es cuando viene Jacob. Pero antes de que viniera Jacob, vienen los hermanos de José. Y si recordamos lo que pasó con José, pues entendemos que él había sido vendido por sus hermanos a una, ¿cómo se le llama?, caravana de árabes o de ismaelitas, y le había engañado a su papá diciendo que se lo había devorado una fiera. Imagínate, qué crueldad de los jóvenes, ¿no? Y resulta que José es llevado pues a Egipto y vendido a Potifar, ¿recuerdan? Y con Potifar, ustedes saben, la mujer quiso pues aprovecharse de él, lo meten a la cárcel y es cuando está 12 años ahí. Y vienen los sueños de Faraón, vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y en eso viene la interpretación de los sueños, viene el tiempo de hambre, y de todas las regiones del mundo conocido empiezan a llegar a Egipto por comida. ¿Quién administraba los recursos? José. ¿Quién administraba la comida? José. Y bueno, resulta entonces que en esta porción de la palabra vemos a un José que es como faraón, y vemos a sus hermanos por comida. Y ese primer encuentro que tienen, vamos ahí por favor, en el libro de Génesis, capítulo 42, dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Así como, ¿qué vamos a hacer? Y dijo: he aquí, ya he oído que hay víveres en Egipto, desciendan allá y compren de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Fíjense lo que dice el versículo 6. ¿Alguien lo puede leer, el 6? José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Está ahí. Se postraron rostro en tierra. ¿Recuerdan que era su sueño? Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron a José y se inclinaron rostro en tierra. Fíjense lo que dice el versículo 7. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló amablemente, dice. Con rudeza. Dice con rudeza, ¿verdad? Y les dijo: ¿de dónde vienen? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José conoció a sus hermanos, pero ellos
Acuérdense de ese versículo y póngale ahí un asterisco o algo porque es interesante. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías son, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país has venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que son espías. En esto serán probados. Vive Faraón, que no saldrán de aquí, sino cuando su hermano menor viniere aquí. Envíen a uno de ustedes y traiga a su hermano, y ustedes se quedan presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en ustedes, y si no, vive Faraón, que son espías. Y los puso, ¿en dónde? ¿Por cuántos días? 3. Al tercer día les dijo José: hagan esto y vivan, yo temo a Dios. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quedaron cuántos hermanos en la cárcel? 9, ¿no? ¿O todos entraron en la cárcel? Y mandó a uno por Benjamín, ¿no? Y luego los mandó a todos, menos a uno, para llevar, ¿qué? Su comida. Y traigan a su hermano menor y serán verificadas vuestras palabras, si no morirán. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequen contra el joven, y no escuchaste. He aquí también se nos demanda su sangre. José les hablaba por medio de un intérprete. Ellos no sabían si él entendía todo lo que estaban diciendo. ¿Estaban hablando en qué idioma los chicos? Y José sabía hebreo y conocía y sabía todo lo que estaban hablando, pero el intérprete no. Y se apartó José y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó a vista de ellos. Y bueno, y ustedes saben pues la historia. Era importante leer esto para darnos un contexto. Pero saben la historia de cómo van los hermanos y regresan con Benjamín, ¿verdad? Y resulta que ya se van, porque son ciertas sus palabras. Y en ese momento, pues, los prueba y les pone una copa de oro entre las... Y dice: me robaron, y dijeron: no, no nos robamos. Y se queda preso el hermano menor. Imagínense al papá. Y bueno, para no hacer la historia un poco más larga, ustedes saben lo que la palabra dice, que viene Jacob, pero antes de eso se les muestra a sus hermanos. Vamos a esa parte rápido. En el capítulo 45. ¿Alguien me puede leer el versículo 1, por favor? José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, ¿les digo? Entonces se dio a llorar a gritos. Empezó a llorar. Y oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa de Faraón. Bueno, ¿qué tan fuerte había llorado que hasta la casa de Faraón lo escucharon? Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él.
Y entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para perseveraros posteridad sobre la tierra, y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa y díganle a mi papá: así dice tu hijo José, Hashem me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y he aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Verso 13, ¿alguien me lo puede leer mejor, por favor? Cuéntenle a mi padre del prestigio que tiene en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y traigan. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, etcétera, etcétera. Bueno, entonces uno de los mensajes más importantes en esta porción de la semana es el hecho de que nuestro Dios es la fuerza primaria detrás de todos los acontecimientos que ocurren debajo del sol. Cada relato de la historia bíblica nos confirma que el Eterno, nuestro Padre, es quien tiene todo poder y autoridad en la vida del hombre. Lo que Dios declara se cumple y lo que anuncia se realiza sin duda. ¿En qué edad tenía José cuando soñó? Como 14 años. ¿Qué edad tenía José cuando se cumplieron los sueños? 30 años, aproximadamente. Más o menos estábamos ahí. ¿Se cumplió lo que anunció el Señor? Sí. Y una de las grandes cosas que me impactan es que detrás de todo el escenario o de toda la obra, Dios es el que gobierna toda circunstancia y toda situación. Amén, amén. Así que lo que anuncia se realiza sin duda. ¿Por qué hablo de esto ahora? Vamos a recordar lo que dice Génesis 15, 3 al 16. Lo voy a leer yo. Dice: el Eterno había dicho a Abraham, entonces el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, escuchemos esto. Lo que hoy ocurre a José y a sus hermanos es solamente el cumplimiento de la voluntad del Eterno revelada a Abraham y al mismo José a través de los primeros sueños. Es decir, que es la 4ª generación desde Abraham. Interesante, ¿no? ¿Se cumplió lo que dijo el Eterno? Sí. Si tan solo tuviéramos cuidado de escribir, de apuntar, de recordar lo que el Eterno nos ha dicho, aunque sea años atrás, estaríamos dándonos cuenta de por qué vivimos lo que estamos viviendo y qué esperamos en un futuro. Hay sueños que el Eterno nos ha dado, hay palabras que el Eterno nos ha dado y que aún no se cumplen o que se están cumpliendo, y que tendríamos que revisar. Todo lo que está en su palabra, en la Torá, se va a cumplir.
todo por completo. Y es el tiempo de que tú revises qué hay ahí en la palabra, porque se tiene que cumplir. Así como se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham con José, y así como se cumplió todo lo demás. Los sueños de Faraón revelan que Joseph, estando en prisión, el significado de los sueños que tuvieron el copero y el panadero de Faraón. Por eso, al tener al Faraón dos sueños que inquietaron su espíritu, mandó llamar ¿a quién para que les interpretaran los sueños? No, cuando Faraón tuvo los sueños, mandó llamar ¿a quién? ¿Quiénes son los nigromantes? Magos. Qué interesante que el representante del mal llama al mal para interpretar los sueños, pero quien se lo interpreta es un hombre de luz. Entonces mandó traer a sus magos y los adivinos del reino sin hallar respuesta. Así que es entonces cuando el copero recuerda a José y advierte a Faraón acerca de sus dotes, permitiendo entonces que José salga de la cárcel. José, fíjense, esto es hermoso. Joseph tenía 30 años, la misma edad que quien cuando comenzó su ministerio, de Yeshua, el Mesías. Yeshua tenía 30 años cuando comienza su ministerio. ¿Por qué comenzaron su ministerio a esta edad tanto José o Joseph como Yeshua, el Mesías? ¿Qué trascendental tendrá esta edad? ¿Habrá algo por qué esta edad? Bueno, pues vamos a Números capítulo 4, verso 30. La respuesta es, ¿por qué comenzó Yeshua a los 30 y no a los 29 o a los 25 o a los 15? ¿Por qué Joseph no a los 30? ¿Por qué Joseph no empezó antes de los 30? Bueno, porque Números capítulo 4, verso 3, según la Torá nos enseña, y quien guste leerlo, por favor. Números 4, verso 3. Le dijo a Hashem, arrójalo al suelo. Lo arrojó y se convirtió en una serpiente. No. ¿Cuál? Números. Incluye en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de Dios. Vamos a leer un poquito atrás para agarrar un poco de contexto. Dice Números 4, habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será etc. Entonces, hay un porqué. Todo lo que está en la Torah tiene un porqué. El porqué empezó José su ministerio a los 30, bueno, pues está en la Torah. Yeshua comenzó su ministerio a los 30, de la misma manera. Así que José había pasado aproximadamente entre 12 y 13 años ya en Egipto, 13 años. De acuerdo a la descripción de su conducta, sabemos que José, con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, estaba rendido a la carne o al Eterno. José estaba rendido a la carne o al Eterno. Al Eterno. Dice en el versículo 16, al ser interrogado por Faraón, Joseph da todo crédito al Eterno. Fíjense, cuando él dice, el Eterno es el que dará respuesta a Faraón. No dice, yo le voy a decir. No dice, yo tengo el don. No dice. ¿Quién es el que da la respuesta? El Eterno. ¿Quién da la respuesta a nuestra necesidad? El Eterno.
¿Quién nos dice acerca de los sueños que nos da el Señor? El Eterno. ¿Quién nos dice si los sueños que tenemos son del Señor o son de nuestra carne o son del maligno? El Eterno. Tenemos que tener una dirección. Así que cada sueño que usted tenga, dígale: Señor, guíame, muéstrame, revélame si este sueño viene de ti, cuál es o qué es lo que me quieres decir. La interpretación dada por Joseph a Faraón acerca de 7 años de abundancia y los 7 de escasez hace que el Faraón reconozca algo inusual. ¿Qué dice Faraón acerca de Joseph ahí en Bereshit 41? Por ahí. ¿Qué dice Faraón de Joseph? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿qué les dijo? A ver, búsquenlo, estamos en Bereshit 41. ¿Qué dijo Faraón de Joseph? A ver, ¿qué dice Moni? Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Dios. Ok. A ver. En el 37 dice: el faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. No. De modo que Faraón dijo a sus siervos: ¿podrá hallarse Ese. otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Así es. Entonces, ¿cuál fue el testimonio? Que había luz en su alma y su corazón en todo lo que hacía. A ver. Estaba la mano del Eterno. Gracias. ¿Podrá hallarse alguien como él? ¿Podrá hallarse alguien como él? O sea, había un testimonio claro de que Joseph tenía algo especial. El Eterno es el que dará el significado, dijo Joseph. Y Faraón dijo: ¿hallaremos a alguien como él en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora, noten que Faraón reconoce la importancia de tener a su lado un hombre guiado por el Espíritu de Dios, a pesar de no ser él mismo un creyente. Reconoce que Joseph tenía un espíritu diferente y dice: a este yo lo necesito. ¿Recuerdan en la Escritura, en la Torá, en los profetas, a otro hombre similar, donde algún rey haya dicho: este tiene el espíritu diferente, o de los dioses? Daniel. De Daniel también se habló cosas extraordinarias y él mismo decía: es el Eterno quien da la interpretación a los sueños. Así que, a pesar de no ser mismo un creyente, el faraón nombra a Joseph gobernador, solo debajo del mismo faraón, dándole un nombre egipcio. La identidad de Joseph comienza a ser entonces cambiada. En Biblia dice diferente, pues no lo dice. ¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿Dirán así de nosotros lo mismo? ¿Podremos encontrar algunas jovencitas así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿Podemos encontrar a un hombre así, a una mujer así, en quien de verdad reposa el Espíritu de Dios y todo lo que nos habla son palabras de bien, de sabiduría, son palabras de paz? ¿Se podrá decir un incrédulo lo mismo de nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? Interesante. Bueno, entonces tenemos que la identidad de José comienza a ser
cambiada. Versículo 46. 41, 46. Estamos en Bereshit, capítulo 41, verso 46. Joseph tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón. Joseph se retiró de la presencia de Faraón y fue a recorrer toda la tierra de Egipto. En los 7 años de abundancia la tierra produjo a manos llenas. Joseph recogió todos los víveres de los 7 años que transcurrió en la tierra de Egipto y los depositó en las ciudades. Los productos del campo del área suburbana de cada ciudad los acopió dentro de la respectiva ciudad. Y así José almacenó tanto cereal como la arena del mar, en gran abundancia, hasta tal punto que dejó de contar porque ya no tenía número. Verso 50. Antes que viniesen los años de carestía, Joseph tuvo 2 hijos de Asenat, que era la hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Así se llamaba? Potifera. Bueno, pues así se llama, ¿yo qué? Era Potifera. Hija de Potifera, era Potifar. A Potifar se le llamaba Potifera, según aquí la Torá. La mamá se llamaba Asenat. ¿Cómo se llamaba la mamá o la esposa de Joseph? Asenat. Luego tuvo estos hijos. Al primogénito, dice el 51, Joseph lo llamó Manasés o Manashe, significando Elohim me ha hecho olvidar todas mis penas y la casa de mi padre. ¿Qué tal el nombre de Manasés? Y el segundo lo llamó Efraín, pues Elohim me ha hecho ¿qué? Fructífero en la tierra de mi sufrimiento. Así que en los años de abundancia le nacen los 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Así que el significado de sus nombres los vamos a ir entendiendo más y más al avanzar la historia. Manasés significa el Eterno me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y Efraín, el Eterno me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Recordemos esos 2 puntos porque son importantes y son proféticos. ¿Recuerdan que cada Shabbat oramos por nuestros hijos que el Eterno te haga como Manasés y Efraín? O Efraín y Manasés. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver. En Génesis 42 la profecía se cumple. El tiempo de escasez. Jacob debe enviar a 10 de sus hijos para Egipto, como vimos, a conseguir provisiones. José los reconoce de inmediato, pero ellos no lo reconocieron por sus vestiduras egipcias. ¿Cómo estaba vestido Joseph? Como un egipcio. Pongamos mucha atención a partir de este momento, por favor, y los que apuntan, pues apunten. Estaba vestido como José, como egipcio. El lenguaje era, usaba traductores, aunque les entendía. Pero él hablaba, ¿qué idioma? Sí, pero ¿qué era ¿en qué mundo se movía? En el mundo egipcio, ¿sí? Tenía una alta posición. En un momento dado, yo creo que José seguramente recordó los sueños dados por el Eterno en su adolescencia y vio que era este el tiempo de su cumplimiento. De ser nada a estar en una posición de autoridad. Así que aprovechando que no lo reconocieron sus hermanos, José se dispuso a conocer la sinceridad de los corazones de sus hermanos. Pongamos mucha atención en esto. Y pone diversas pruebas en su camino a conseguir alimento. Así que, como hemos visto y estudiaremos más a fondo en el futuro, esta porción de la escritura es una sombra profética de la venida de Yeshua. Lo que estamos estudiando es una sombra profética de cuando venga el Mesías, Yeshua.
y también el cumplimiento futuro de la promesa que será dada a José a través de sus hijos de ser la cabeza de la llamada casa de Israel o casa de Efraín, que se reunirán en los últimos tiempos con sus hermanos, y serán de nuevo una familia, la familia de Jacob unida al amado del Eterno. La casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel, que es lo mismo por así decirlo, serán un solo pueblo. Ahora, vamos a Ezequiel capítulo 37. ¿Ya lo tiene? Sí. Ezequiel 37, ustedes pueden leer esta profecía. Pero vamos a leer versículo 15. Dice así: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Cuántos palos son? Uno para Judá y otro para José. ¿Sí? Uno para Judá y otro para José. Ahora dice el versículo 17: júntalos y luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Es decir, que Judá y Efraín serán uno solo. Judá y Efraín serán uno solo. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así dicho el Eterno, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. ¿Quién es Efraín? Hijo menor de José. Y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Para esto, entendamos entonces, ¿cuántos hijos de Jacob son? 12. ¿Sí? Resulta entonces que Judá representa un palo y José en Efraín representa otro palo. Recordemos que para este tiempo 10 de los hijos de Israel, o 10 de las tribus, habían sido ¿qué? Dispersas. El reino se había dividido. Bueno, aquí ya entramos pues a temas un poquito más de estudio, pero en los libros de los reyes nos damos cuenta por qué se dividió el reino, y solamente queda Judá y Benjamín en Jerusalén, y las otras 10 tribus se dispersan, se pierden, por así decir. Judá y Benjamín son llevados cautivos por Babilonia, por Asiria, etcétera, etcétera. Pero las 10 tribus están dispersas. Esas 10 tribus son la casa de Efraín o la casa de Israel. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Y entonces hay una profecía donde dice que va a llegar un momento en la historia donde tanto Judá y Benjamín, que hoy día son representados por el pueblo judío que actualmente vive en Jerusalén, ¿sí? O el judío observante de la Torá, que no ha creído en Yeshua como el Mesías, y las tribus dispersas, que son los que hemos sido injertados en ese pueblo por medio de Yeshua. Ahora, fíjate lo que dice, versículo 19. Diles: así ha dicho el Eterno, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos.
Y les dirás, así dicho el Eterno, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será sobre ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo seré con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán todas las naciones que yo, el Eterno, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Híjole, qué profecía tan poderosa. Bueno, esta profecía que acabamos de leer, amados, está ocurriendo actualmente. La casa de Israel se está levantando nuevamente. Les voy a hacer una pregunta, a ver si entendimos. ¿Dónde está la casa de Israel ahorita? Dispersa, hermanos, dispersa por todos lados. Tanto está dispersa que uno de los siervos de Yeshua nos dice, Jacob, o mejor conocido como Santiago, busquen Santiago, y nuestros hermanos que nos ven por internet también, busquen Santiago, es importante. Fíjense, estamos en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, por así decirlo. Capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la... ¿En dónde están? En la dispersión. También este término dispersión se conoce como la diáspora y alude a la situación de los judíos dispersos en la tierra de gentiles. Así que esta carta está dirigida a todos los judíos mesiánicos o que han creído en Yeshua como el Mesías, que viven fuera de Palestina. No quiere decir que son judíos de carne. Son gentiles que incluso creyeron en Yeshua como el Mesías. Bueno, a ver, entonces, como en esta porción, la casa de Israel, bueno, repito, la casa de Israel se está levantando y se está presentando delante de la casa de Judá, que reúne a los demás hermanos. Pero la casa de Judá no ha podido reconocer plenamente a sus hermanos Israel, porque como en esta porción la casa de Israel todavía tiene en su mayoría vestiduras y costumbres egipcias, pero en realidad quien domina, o la cultura que domina, por expresarlo de una manera, y espero se me entienda, la casa de Israel, estamos muy metidos a una cultura grecorromana o griega o helenizada. Obviamente
¿Por qué? Porque en un futuro posterior el imperio que conquista y que domina, pues son los griegos y los romanos, se esparcen toda su cultura por todo el mundo conocido, tanto en Jerusalén, tanto que el imperio romano es el que está gobernando en Jerusalén en tiempos de Yeshua, y son siervos del imperio romano quienes ejecutan a Yeshua, por cierto, junto con los sacerdotes. Pero más adelante un emperador también, en el año 70 me parece, destruyen el templo, ¿recuerdan? Y bueno, nomás para darnos una idea, mucha de la casa de Israel hoy día, de los creyentes en la dispersión, todavía tienen vestiduras y costumbres griegas o egipcias que impiden reconocer la identidad del hermano. ¿A quién representa Joseph para nosotros? Yeshua. Los hermanos somos. La casa de Israel está presentando todavía en su mayoría a un Mesías griego. ¿Cómo se dice Mesías en griego? Cristo. Entonces predicamos a un Cristo con un nombre griego. No le llamamos o no le llamábamos Yeshua, sino le llamábamos Jesucristo, ¿verdad? Y estamos presentando a un Mesías y con un nombre griego y desprovisto de costumbres y pensamientos hebreos, ¿sí? Que vino a salvar al mundo. Y estamos de alguna manera presentando, la iglesia presenta a un Mesías griego, y aún la iglesia permite violar los mandamientos del Padre hoy día todavía. Se está apenas restaurando. ¿Cómo qué mandamiento la iglesia todavía está inmerso en ella, la iglesia cristiana? El domingo, ¿sí? El día de reposo. Todavía están, o se celebra, pues mucha iglesia lo celebra en el día que cambió un emperador llamado Constantino. Dicen que comer lo que el Padre dice que no debemos de comer, ya no hay problema, que podemos comerlo, ¿verdad? Y que podemos comer animal impuro. Que ya estamos en el tiempo de la gracia y que podemos con una oración santificar todos los alimentos y permitir lo que el Padre prohibió y comerlo. Porque eso enseñamos en la iglesia cristiana por muchos años. O enseñamos. Hoy día estamos ya de alguna manera conociendo lo que la palabra dice de verdad. Y de la misma manera prohíbe celebrar las fiestas bíblicas, y más bien se celebran fiestas babilónicas. ¿Está conmigo? Tanto que hoy día la iglesia celebra más una Navidad que Pesaj, por ejemplo. Celebra más Navidad que la fiesta de las trompetas. Celebra más a San Valentín, el día del amor y la amistad, que Yom Kippur. Celebra más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí está conmigo? Y le dan mayor prioridad, o permitimos de alguna manera, o se permite mucho más las fiestas babilónicas que las fiestas bíblicas. Pero resulta que, como en la historia de José, todo está permitido y gobernado por Dios desde atrás. Como una mano invisible que lo permite todo por alguna razón. ¿Ustedes creen que fue algo hermoso para José haber sido arrojado por sus seres amados a una cisterna? ¿Usted cree que fue cuando fue vendido por unas monedas a los ismaelitas fue algo hermoso? ¿O para el papá Jacob, que le hayan dicho que su hijo, el amado, el consentido, había sido asesinado por una bestia? Y la crueldad y la mentira de los hermanos al manchar con sangre las vestiduras de José, el manto de colores, y llevárselo a su papá y decirle: ya lo mataron a tu hijo el favorito.
Fue una crueldad, ¿no creen? Y todo eso se le salió de la mano al Eterno y permitió que José estuviera 12 años en prisión. Y a veces nosotros con tan poquitas pruebas nos volteamos del Eterno, nos vamos de la casa de Dios, renegamos de nuestra fe y decimos para que se le quite a la iglesia y al pastor, pero muy en su corazón dicen: adiós, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a servir y me voy a ir al mundo otra vez, pensando que así le vamos a hacer una presión al Eterno para que haga algo. Y la verdad es de que no es cierto. Muy detrás, muy por encima, pero aún en control, el Eterno tiene todo bajo su mano. Poco a poco en la historia de José nos damos cuenta que el Eterno va acomodando las cosas. Así en nuestro tiempo el Eterno irá revelando la verdadera identidad de Efraín. ¿Cómo lo hizo con José? Poco a poco. A veces queremos que todos entiendan el Shabbat o que todos entiendan estas verdades, pero amados, el tiempo lo maneja el Eterno, no nosotros. Y quisiéramos que aquí esto estuviera en las multitudes que hoy día están en otros lugares escuchando la Torah, pero se llena más un estadio de fútbol hoy día que una iglesia, un concierto que un lugar donde se enseña la Torah. Pero según la profecía dice que las naciones mismas reconocerán al pastor que estará reinando en Jerusalén y que vendrán a adorar al Rey. Así que en esta historia el Eterno nos va mostrando cómo a poco será revelando la verdadera identidad de Efraín, cuando toda la casa de Israel vuelva a llamar a Jesús por su verdadero nombre hebreo y ya no el griego. ¿Sí está conmigo? Que ahora le van a llamar por su nombre. ¿O a poco usted cree que Jacob le dijo, cómo le puso Faraón a José? Sabnat Panea. Jacob llegó y le dijo: Sabnat Panea, Sabnat Panea, y lo abrazó y lo besó. ¿Así le dijo? ¿Cómo le dijo? Joseph. Nunca le dijo, hasta me dan ganas así como quién sabe qué, porque eso es lo que va a pasar hoy día. De repente todos le decimos Cristo, Cristo o Jesús, un nombre que le pusimos o le pusieron siglos después. Pero el Padre le llama Yeshua. ¿No? Y sus hermanos, sus discípulos, no le llamaban Jesús. ¿Cómo le decían? Yeshua. Y yo no me imagino cómo le vamos en el reino, que dice que vamos a comer con Jacob y con Abraham, ¿no? ¿No dice? Y vamos a estar a la mesa con los patriarcas. Y de repente, no sé, Abraham le va a decir Cristo, o le va a decir Jesucristo, Yeshua, o peor aún, como unos se atreven a Chuy, ¿no? Con una falta de respeto total, que ni es un nombre, ¿verdad? Pero pues toda su casa, imagínate a sus familiares, sus amigos de aquel entonces, cuando él fue vendido y se perdió, pensando que se había muerto todos los sirvientes, no llegaron y le dijeron, ay, Sabnat Panea, ¿verdad que no? Le dijeron Yeshua, perdón, Joseph. Me quedé acá con Yeshua. Ah, sí, claro. Recordemos que cuando salió de la cárcel, lo raparon. Y si usted ve una película de tiempos de entonces, va a ver cómo era un José.
Interesante. Es Él quien nos va a ser revelado. Y Él estaba vestido y pintado como un egipcio cuando estaba delante de ellos. Tanto que sus hermanos le decían: mi Señor, no se enoje con nosotros, yo no robé nada. De verdad estamos diciéndote la verdad, somos hombres honrados, etcétera, etcétera. Pero realmente, hoy día la casa de Israel va a empezar a entender, porque Yeshua mismo les va a revelar que su nombre no es Jesús el original, sino Yeshua o Yahshua, que significa Yahweh salva, o el eterno salva. Cuando vuelvan a reinstalarse, no solamente en casa de Judá, porque en casa de Judá sí guardan las fiestas, sino en la casa de Efraín, en las tribus en la dispersión, que se empiecen a reinstalar o a guardar nuevamente las fiestas bíblicas ordenadas por el Padre proféticamente. Y de repente va a llegar el día, el momento crucial en la historia de la humanidad, en que Yeshua será presentado a sus hermanos de Judá, vestido de talit. ¿Cómo será presentado Yeshua a los hermanos de Judá? Me decía la otra vez, creo, Lore me estaba diciendo cómo agarraron a un hermano cristiano en las calles de Jerusalén, lo agarraron a golpes unos judíos ortodoxos, porque los quería convertir al cristianismo y que conocieran y que recibieran a Jesús en su corazón. Jamás van a hacer eso. No es lo bíblico. Y aquí a lo mejor muchas personas vamos a chocar, pero yo les sugiero, yo les exhorto, les animo a que vayamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque para que ellos reconozcan a Yeshua como el Mesías, tendrá que ser presentado de la manera bíblica. Mateo 9:20. Mateo 9:20. A ver qué dice, hermano. Mas sucedió que mientras caminaban, una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, acercándose por detrás, extendió su mano hasta tocar uno de los tzitzit de su talit. Hasta ahí. Uno de los tzitzit de su talit. Ahí está un tzitzit. Es un tzitzit. Obviamente, imagínense a Yeshua con su talit. De tal manera entonces, mis amados, que para que los hermanos de Judá reconozcan que Yeshua es el Mesías, no va a traer una vestidura romana ni griega del Vaticano, ni colgado en una cruz, sino va a estar vestido a la manera de un rabino judío, pero no un rabino de los actuales, ¿sí? Sino vestido con su talit, según el Evangelio. Para que los hermanos de Judá reconozcan que Yeshua es el Mesías, va a tener que ser llamado por su título que le daban en su momento, en la historia, los que le rodeaban. Rabí. Un rabino. Juan capítulo 3, verso 2. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí. ¿Quién le estaba diciendo Rabí? Perdón. Uno que era un maestro, un rabino del consejo de sabios de Jerusalén,
que habían creído en él. Y él mismo le reconoce con el título de Rabí. Es un cuadro profético de lo que va a acontecer. Judá reconociendo a Yeshua como un Rabí. Y dice ahí en el versículo: y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, para que Judá reconozca que Yeshua es el Mesías, no puede estar vestido de manera egipcia, con atuendos egipcios, que en este caso también son griegos, pues, ¿me explico? Y no puede hablar un idioma, o no que no pueda, sino no se va a presentar, no se debe de presentar, la manera más correcta no va a ser presentándola con el idioma del mundo, sino el idioma que ellos mismos hablan. También, para que ellos reconozcan que Yeshua es el Mesías, deben de ver que Yeshua está observando el verdadero día de reposo. ¿Qué pensará Yeshua entonces de que hoy día guardemos o se guarde el domingo y no como él lo celebraba? ¿Qué pensará? ¿Qué piensan nuestros hermanos judíos de que la iglesia cristiana, no hablo solo de la evangélica, sino de todas las más de 16,000 denominaciones cristianas que existen? ¿Qué pensarán de que adoramos a un Dios o al Dios verdadero en domingo y no en sábado? ¿Qué piensan nuestros hermanos judíos? Estamos violando, ¿verdad? Violando la Torah. Y que aparte estamos cometiendo una idolatría, porque nos llaman idólatras. ¿Por qué? Porque para ellos en Jerusalén convergen las tres religiones más importantes del mundo: la musulmana, la católica o el cristianismo y el judaísmo. Y resulta que Jerusalén está plagada por muchos lados de iglesias católicas chiquitas. También de la misma manera muchas mezquitas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar cuando Judá vea a la casa de Israel y a las naciones que están guardando las fiestas, que empiezan a hablar el idioma de ellos, que presentamos al Mesías como ellos de alguna manera tienen o están esperando que se presente, ¿verdad? Y que guardamos el día de reposo, y que aparte, según Mateo 12:8, dice ahí, ahora lo subí a Facebook esto, Mateo 12:8. Dice: porque el Hijo del Hombre es Adón del Shabbat. Porque Yeshua es el Señor del Shabbat. Entonces también, cuando ellos vean que la iglesia o que la casa de Israel están celebrando las fiestas del Padre, como dice Mateo 26:20, por favor. Mateo 26:20. Voy a leer desde el versículo 19. Y a los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon Pesaj. ¿Qué celebraban los discípulos en ese momento? Pesaj. ¿Es la Pascua de los huevos de Pascua? No. Es Pesaj. Y llegó la noche, ni la del Cristo crucificado, ni de la pintura de Leonardo da Vinci. Esa no es la última cena, ¿verdad que no? Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, etcétera, etcétera. Cuando Judá ve a la casa de Israel celebrando Pesaj, tabernáculos,
panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, sí, Yom Kippur, cabañas. Van a ver, van a decir, ¿y estos qué? ¿Por qué tú guardas? Tú naciste en Tarímbaro, en Morelia, en Colombia, México. Tú que eres de ese pueblo de Tarímbaro, ¿por qué estás guardando Shabbat? ¿Y por qué te atreves a usar un talí? ¿Y por qué te atreves a usar ¿cómo se llama? A observar el Shabbat, a vestir el talí, ¿por qué? Y entonces van a provocar celos, como dice el apóstol o el Rab Shaul. Sí, claro, gracias. ¿Y por qué no comes puerco? Pues porque la Torah lo prohíbe. Pero tú vives en Morelia, en Tarímbaro. ¿Tú qué? Es que así dice la Torah. Y resulta hoy día que mucho de la casa de Judá se ha asimilado al mundo. Y muchos de ellos ni guardan kosher, ni guardan Shabbat, ni nada de nada. Y van a ser provocados a celos. Y van a decir, tú que eres un gentil, guarda los mandamientos de la Torah. Y yo que soy de tierra santa, que salí de una matriz judía, no los guardo, voy a volver. Y entonces se cumple la profecía. A ver, nada más un ejemplo más de las fiestas. Juan 7, versículo 1. Juan 7, versículo 1. Dice, después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Así que con su nombre hebreo sobre el madero, el Eterno, y cumpliendo su único propósito, él respondiendo dijo, en el versículo 37, perdón, no es 37, es dice, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa. ¿Dónde viene ese versículo? Yo lo perdí, pero es muy importante que lo encontremos. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Resulta que ¿Perdón? Mateo 15, 24. Es un versículo muy, muy importante. Mateo 15, 24. Dice, y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado? A nosotros, amados, a los dispersos. Así que tenemos que saber que esta revelación de la verdadera identidad, hermanos, no se da de un momento a otro y de un instante a otro. Se da gradualmente, como Joseph. La casa de Israel está como José ahorita, escondida por un tiempo. Romanos 11:25. La casa de Israel ahorita está escondida como José. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ojo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo.
como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Lean con atención estas palabras que les repetimos sin pensar. Después de que haya entrado toda la plenitud de los gentiles. A ver, ¿a dónde tiene que entrar? ¿A dónde tiene que entrar la iglesia gentil? Al pacto, amados. Tienen que entrar al pacto. ¿En qué sentido al pacto? Como dice Apocalipsis, y esta es la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos. ¿Qué dice? Los que guardan la Torah y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Apocalipsis que lo está revelando. ¿Dónde tienen que entrar todos estos amados? Todos nosotros. Nosotros hemos entrado ahorita. Por la bendita gracia de Dios nomás. Y no somos ni más ni menos. Pero hemos entrado porque a Él le plació ahorita. Y porque ahorita estamos aquí en Tarímbaro compartiendo la Torah y quizá para miles de personas estamos locos. Y nos hemos alejado, ¿verdad?, de la doctrina y muchas cosas. Pero a la luz de la Torah, de la palabra, ¿qué se enseña acerca del sitio donde debemos entrar los gentiles llamados por Dios? Hemos escuchado últimamente, y se ha escuchado y se escucha en la iglesia cristiana, enseñar, cuando recibes a Yeshua, entras a entrar o entras a formar parte del olivo de Israel, como consta en Romanos 11. ¿Hemos escuchado eso? ¿O hemos escuchado también más bien que si recibes a Jesús tienes salvación? ¿Qué hemos escuchado más? Se predica, recibe a Jesús y serás. Pero no hemos escuchado mucho, hermanos, si tú crees en Yeshua, entras a formar parte del olivo de Israel. ¿Verdad que no? ¿Qué predicación tan diferente sería, no creo? Incluso decimos, hemos escuchado también decir que cuando mueras te vas a ir al cielo. ¿Me podrías dar una cita que confirme que si recibes al Señor te vas a ir al cielo? Porque lo que la Escritura realmente dice es que entramos a formar parte del olivo de Israel, el pueblo escogido por el Eterno, y que reinaremos con Yeshua por 1000 años hasta esperar el final del milenio, que el cielo, la nueva Jerusalén, venga a la tierra y vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Entonces la pregunta es, ¿eres parte de Jacob? ¿Eres hijo de Jacob? ¿O piensas que son los judíos los únicos hijos de Jacob y que de ellos apartará el Mesías la impiedad? ¿Me podrán decir y dar una cita que afirme que los gentiles somos un grupo aparte, con un destino propio, y Israel y los judíos son otro? Hemos leído Apocalipsis 21, de nuevo el 14, con atención, ¿quién es la novia del Cordero? Y hoy día tenemos ministerios cantándole a la novia y diciendo cosas de la novia, acercándonos a la novia, pero no puedes excluir a la novia del pueblo judío. No se puede. Hemos leído el pasaje de Apocalipsis 21 y nos hemos preguntado seriamente dónde dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Si el ángel le está mostrando la novia y las puertas de la ciudad son las 12 tribus de Israel, y tú no eres ninguna de ellas, y no entraste al olivo por seguir las enseñanzas de hombres y no el mandamiento del Eterno, ¿a dónde va a estar nuestro destino? Bueno, hay mucho que estudiar y abundaremos cada día más. Que el Eterno nos dé sabiduría. Saludos a nuestros hermanos que nos ven por internet.
vamos a terminar.